Buenos días a todos y gracias por asistir al siguiente webinario para comentar con nosotros los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Hoy será Misael Mora, uno de nuestros colaboradores en México, quien nos explicará de primera mano cómo se está viviendo la situación y cuáles son las perspectivas a corto plazo ante los resultados. Cuando quieras, Misael. Ok, muchas gracias Andrea. Bueno, buenos días a todos. Y bueno, pues ya lo dijo Andrea y como seguramente han de estar viendo en prácticamente todos los noticiarios de México, desde la madrugada de hoy pues empezó a haber mucha información y mucha expectativa pues sobre las elecciones en Estados Unidos, pues porque bueno, es un tema que se ha venido manejando desde hace meses, pues por la polémica que generó Donald Trump en la parte social. Y yo creo que aquí una de las cosas más importantes que nosotros vemos en Rankia, pues es también la parte económica, ¿no? Digamos, qué tanto nos va a afectar el triunfo de Donald Trump en México, pues por todas las declaraciones y todos los planes que ha hecho, desde el polémico muro, desde la deportación de tantos mexicanos hacia nuestro país que vienen de regreso. Entonces, realmente vemos que hay una preocupación legítima, muy real, muy aguda por parte de la gente aquí y por parte de la gente que vive en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad en la madrugada, bueno, ya en la mañana de hoy, comunicarnos con algunas personas que conocemos allá, mexicanos que están allá, por ejemplo, en Miami, que fue uno de los estados perdón, en Florida, que fue uno de los estados que pues esperaba que le diera el triunfo a Hillary, no fue así, y algunos en Virginia, por ejemplo, y realmente la gente allá está con incertidumbre y está preocupada. Lo que temen mucho es el aspecto de la deportación y el aspecto pues, de creación de negocios. Estas personas, pues como muchos, se fueron para crear empresas o trabajar allá y pues, lo ven un poquito complicado, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí dando contexto y, como decía Andrea, las preguntas que tengan, pues con todo gusto las vamos a responder. Y no olviden que eso no se cierra aquí, en Rankia tenemos muchos foros, vamos a dedicar unos a este tema y ahí vamos a tratar de abarcar todas las dudas que tengan, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Lo más importante aquí es, bueno, ¿qué va a suceder después del triunfo de Donald Trump? ¿Qué es o cuál es el panorama que tendremos a México en corto plazo y tal vez a mediano? Entonces, vamos a revisar algunas cosas, pero vamos a comenzar aclarando algunas de lo que sucedió ayer, ¿no? Aquí algo muy importante es que hemos visto es que 31 de las 35 grandes ciudades en Estados Unidos votaron por Hillary Clinton. Desde hace meses habíamos visto que la gente que en Estados Unidos, que es el empresario o el financiero, la gente que es muy productiva realmente se había manifestado por votar por Hillary Clinton. Entonces, aquí el hecho de que 31 de las 35 grandes ciudades de Estados Unidos hayan votado por ella y no por Trump, reafirma esta idea de que hay una división muy importante en Estados Unidos, en la parte social, en la parte de migración, pero también hay una división aquí entre lo urbano y lo rural. Si vemos que 31 ciudades de 35, entendiendo como estos grandes centros urbanos donde hay una cantidad de producción importante, donde hay una cantidad de trabajo también que empuja mucho al país, entonces ver que realmente la parte rural o la parte menos urbana fue la que decidió, habla de una división fuerte en Estados Unidos que yo creo que sí se va a ir notando con el paso de los meses, porque realmente Donald Trump está heredando un país muy dividido entre los migrantes y entre la misma gente que llega allá. Y eso es lo que sin duda se va a reflejar en el aspecto económico de ese país y bueno, de ahí nos va a rebotar sin duda a México y hacia el resto del mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionó el mundo ante el triunfo de Donald Trump? Aquí en Rankia lo que hicimos fue como una recopilación de qué es lo que dicen los líderes mundiales o algunos países, cómo ven el triunfo de este candidato y algunos hasta pudieron fijar posturas o bien dan a, dan a entender cómo miran este triunfo. Estuvimos revisando, estuvimos revisando la prensa durante este día, parte de la madrugada,
Y aquí les damos una recopilación muy breve para entender más o menos cómo va a poder estar el panorama del mundo en torno a este triunfo. Como dice aquí, la extrema derecha europea fue la primera en reaccionar por la victoria del republicano. Y, por ejemplo, la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, los felicitó antes de su victoria oficial, o sea, no esperó a los resultados, tal vez porque, bueno, las matemáticas ya a cierta hora, ya como medianoche, pues ya no le daban francamente el triunfo a Hillary Clinton, entonces se adelanta, lo cual también nos deja como que hay algo para analizar, y se vuelve a felicitarlo ampliamente, ¿no? Bueno, y eso es lo que dice la derecha europea. Ahorita vamos a ver lo que dicen otros países. El Reino Unido, por ejemplo, perdón, bromeo, dijo que Trump va a necesitar un adecuado embajador en Bruselas, precisamente para la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea pues también tienen como que sus dudas respecto a cómo se va a conducir Donald Trump luego de todas las declaraciones que hizo en torno a cómo se va a conducir en la economía, ¿no? En Italia, el líder del partido de extrema derecha afirmó que la victoria de Trump significa la revancha del pueblo contra los banqueros, los especuladores, los sondeos y los periodistas. O sea, esto yo creo que también llama mucho la atención. Tal vez lo habrá dicho porque, bueno, hay que recordar que hace unos años pues hubo unas crisis bastante importantes en Estados Unidos que pues, nos acaban afectando al resto del mundo por unos años, ¿no? Entonces, aquí como dice en Italia, pues significa como que ese revanchismo, ese golpe que dio ahorita precisamente el pueblo, la media estadounidense, hacia lo que pues había venido haciendo el partido contrario, ¿no? Entonces, tal vez es lo que podemos como que leer aquí, ¿no? Otra, por ejemplo, la derecha radical alternativa de Alemania. Esta es una formación que surgió, bueno, en un contexto muy específico en Alemania. También felicitó a Trump y, bueno, esa es una parte. Y aquí vemos también una división. En tanto, la ministra alemana de Defensa admitió que tienen una conmoción importante porque Donald Trump pues haya llegado a la Casa Blanca, ¿no? Entonces aquí vemos dos posturas en Alemania, por lo menos. Una que pues está como a favor, que lo ve bien, y la otra que todavía está como tratando de digerir lo que pasó la madrugada de hoy. En contra abiertamente, ¿quiénes están? Bueno, el Parlamento Europeo, por medio de su presidente, un alemán también, Marlene Schulz, aseguró que para la Unión Europea va a ser difícil trabajar con Donald Trump, y al mismo tiempo pidió respeto al voto democrático de los estadounidenses. O sea, entienden la parte de los procesos electorales, el respeto que debe haber hacia la decisión que tomaron los estadounidenses, pero admite que va a ser muy difícil trabajar con Donald Trump, pues precisamente por el perfil que ha tenido y todo lo que ha manifestado en los últimos pues, meses, ¿no? República Checa ve incierto el futuro de acuerdo a algo muy importante, que es un tratado de libre comercio que tienen la Unión Europea y Washington. Esta parte ya es muy importante porque empezamos ya a tocar como los terrenos económicos y de tratados que estaban pues dialogándose, algunos estaban precisamente en trato. Entonces, aquí la República Checa no ve como no tiene un panorama muy claro en cuanto a lo que va a pasar con los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y precisamente Europa. China, por ejemplo. China es una parte importante porque, bueno, ha sido un socio comercial interesante para Estados Unidos y, bueno, en algunos momentos nos ha desplazado a México como el principal socio comercial. Entonces, aquí China pues se ve como más moderado, más políticamente correcto y dicen que esperan tener un desarrollo estable y equilibrado de las relaciones bilaterales entre ambos países y esperan, esto es importante, una gestión responsable de los posibles problemas que haber. Entonces, aquí si vamos revisando, como que han manifestado que lo que esperan es que Donald Trump se porte, pues sí, responsable, porque francamente tuvo unas declaraciones que fueron todo lo contrario. Entonces, por eso es que ahorita el mundo está como tratando de digerir lo que ha pasado y lo que van a hacer, ¿no? Dentro de sus fronteras. Otra cosa, el presidente de Francia
a diferencia de, bueno, de su colega, la primera que les había dicho, la primera que lo felicitó, que es de origen francés, consideró que la victoria de Trump en esas elecciones abre un periodo de incertidumbre. Y esto sí es también bastante interesante por parte de Francia, porque bueno, aquí han tenido como unos desacuerdos en cuanto a lo político y en últimas fechas en cuanto a lo militar, porque recordemos que hace tiempo, por ejemplo, Estados Unidos ya no financia guerras, ¿no? Que quien realmente ha estado financiando los conflictos en Medio Oriente pues, ha sido Francia. Entonces, aquí es interesante que el presidente francés diga que esto le abre un periodo de incertidumbre y pidió que los países deban mostrarse más fuerte que nunca. O sea, aquí está como queriendo decir que debe haber una unión precisamente pues ante lo que o sea, entre líneas se ve ante lo que representa Donald Trump, ¿no? Ahora, esta parte me parece importante. O sea, ya vimos la parte de Europa, muy brevemente, obviamente no son todos los países, pero algunos de los más representativos. ¿Y qué es lo que pasa o qué dice América Latina? Que yo creo que esto es importante porque la campaña de Trump se centró mucho en calificar o descalificar, mejor dicho, a toda la parte latina que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen los líderes de algunos países latinoamericanos? Bueno, la ministra argentina de Relaciones Exteriores, para empezar, pues bueno, felicitó a Trump y al igual que otras naciones europeas, pues o en el caso de China, pues se vio igual como políticamente correcta, pero se aprovechó para decir que es una pena que no haya llegado una mujer tan capaz, así lo calificó, como Hillary Clinton a la presidencia, ¿no? En el caso de Colombia, pues bueno, manifestó que pues tratará de profundizar sus relaciones con Estados Unidos, o sea, una declaración pues también como que no dice mucho, pero bueno, hay que recordar que ahí tienen muchos temas Estados Unidos con Colombia, pues precisamente a raíz de otras cosas que es el comercio ilegal de drogas y así. Entonces, aquí nada más como que por no dejarse, se mencionó algo, pero tampoco se profundizó. En cuanto a los chilenos, los chilenos, al igual que la parte en Francia, dicen que el mundo va a ser un poco más incierto y un tanto más difícil por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, este país, pues sí, como que en voz de su presidente, bueno, en voz del ministro de Relaciones Exteriores, que entiéndase, es el portavoz de la política exterior de cada país, pues bueno, dice que ellos ven como incierto y difícil la relación ahorita con Estados Unidos. Guatemala, bueno, ellos aprovecharon para decir que esperan que el gobierno de Trump tenga respeto hacia los derechos humanos y los migrantes que lleguen a Estados Unidos, ¿no? Durante el periodo de Trump. Bueno, en el caso de Guatemala, pues ellos han desde hace meses también puesto mucho énfasis en ello porque pues muchos ciudadanos guatemaltecos viajan a Estados Unidos precisamente para buscar o para encontrar un mejor modo de vida y bueno, de ahí se vienen fenómenos como remesas y otras cosas. Entonces ellos también han sufrido mucho al llegar a Estados Unidos, pero sufren mucho porque también su paso por México es complicado. Entonces, bueno, ellos reaccionan de esta forma, ¿no? Paraguay, por ejemplo, confía en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, o sea, está en lo mismo que Colombia, hace una declaración ahí, pues, políticamente correcta, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a qué es lo que tenemos o qué podemos esperar en nuestro país, ¿no? Hay que decir que la mayoría de los ciudadanos en México no ven francamente con buenos ojos la llegada de Trump, lo ven pues como una amenaza porque durante meses se ha dedicado a atacar, a veces también sin fundamento, y ahorita vamos a ver esa parte, a atacar sin fundamento pues la importancia que tiene México como un socio comercial importante para Estados Unidos. El simple hecho de estar tan cerca de Estados Unidos, pues también ya le representa a los mismos estadounidenses un ahorro increíble en cuanto a gastos de importación, en cuanto a generación de dinero. Ahorita vamos a ver esa parte y ahorita vamos a ver por qué, en mi opinión, yo pienso que no va a pasar gran cosa con el Tratado de Libre Comercio, o no debería pasar, ¿no? Así como lo planteó Donald Trump. Entonces, sí hay gente que está como asustada y está un poco la expectativa de pues qué es lo que va a pasar con los tratados comerciales que tenemos, pero ahorita vamos a ver algunas de las grandes ventajas que tenemos
Y yo creo que si nos agarramos y nos apalancamos de ahí, realmente no podría como que pasar algo como más drástico de lo que ha dicho, ¿no? Vamos a empezar pues hablando del un tema muy importante que es el peso, porque luego del triunfo de Trump, ayer por la madrugada, pues bueno, el peso empezó a moverse pues mucho, ¿no? Eh, hay que recalcar que el tipo de cambio no se cierra cuando se cierran algunas actividades, cuando se cierra la bolsa. O sea, el tipo de cambio se mueve constantemente entre México y Estados Unidos, ¿no? Porque las importaciones, las exportaciones, no, prácticamente no paran. Los últimos datos del Senado de México es que el comercio entre Estados Unidos y México representa $1 millón por minuto aproximadamente. Entonces, esto no se detiene. ¿Por qué lo digo? Pues para mostrarles que desde la madrugada de hoy, pues el peso tuvo movimientos. Si no mal recuerdo, llegó a pasar por ahí como que hasta los 21 pesos por dólar, algo que sin duda acá en México, pues de inmediato golpea mucho. ¿Por qué? Pues porque tenemos una economía dolarizada, porque muchas deudas están en esa moneda. Acá, por ejemplo, los que van a empezar a sufrir de inmediato esto, pues son todos los que tienen deudas, toda la parte de empresas que también cotiza en esa moneda, toda la parte de importaciones, pues mucho se compra aquí en dólares. Y algo tal vez de lo que no se habla mucho es de las rentas, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México, que es una de las más importantes por la producción, por el nivel de producción que tiene en todo el país, pues hay rentas de las grandes empresas, los grandes corporativos pagan en dólares sus rentas. Entonces, esto sin duda les va a empezar a golpear de inmediato porque pues las rentas les van a subir. Entonces es por ello que es importante hablar del tipo de cambio. Ahora, el tipo de cambio superó los 20 pesos por dólar, ya sufrió su mayor desplome entre día, y este hay que decir que este es el mayor desplome de la historia entre día en nuestro país. Entonces, más o menos a la 1 de la mañana, el dólar en nuestro país llegó a venderse en casi 21 pesos, los 20.78. Entonces hay que esperar más o menos cómo vaya a comportarse. El dólar va a estar subiendo ahorita hacia arriba, hacia abajo, en lo que se asientan los mercados. Todavía es difícil como decir en qué, más o menos en qué cantidad va a quedar el dólar, pero sí va a ser como muy complicado, o lo que esperan algunos analistas es que no va a bajar de los 20 pesos, se va a quedar alrededor de los 20 pesos. Y el otro mal dato, por decirlo así, es que en México hemos visto, hay estudios que han observado el comportamiento del dólar hasta por 20 años, y cuando el dólar ha tenido un movimiento de este tipo, por lo regular se queda así unos 6 años. Entonces, yo creo que sí tenemos que esperar que la moneda va a fluctuar, pero no va a bajar, no va a bajar a los 18 pesos, es lo que se dice por acá. Va a estar alrededor de los 20, o sea, realmente arribita de los 19, ¿no? Ya no esperemos que esté más abajo de ello, ¿no? También otra cosa, no es momento de estarse no está comprando, vendiendo dólares, porque también es algo que se tiene mucho por acá. Muchos analistas también lo han dicho. No es momento de hacer esos movimientos. Hay que esperar a que la moneda se vaya estabilizando, y esto va a ir pasando con los días. Obviamente hay que estar muy al pendiente de esta información, ¿no? Para saber qué hacer, pero ahorita no es momento para estar vendiendo y comprando dólares. No. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice el Banco de México y la Secretaría de Hacienda respecto a eso. Aquí está. ¿Qué es lo que dice la Secretaría de Hacienda y el Banco de México en torno a este asunto del triunfo de Trump y lo que va a repercutir en nuestra moneda? Bueno, desde la madrugada de hoy, los representantes de Banjico y de Hacienda se reunieron a puerta cerrada, y ya minutos después anunciaron que hoy iba a haber una conferencia de prensa a las 7 de la mañana, la cual se efectuó, y ahí fue donde informaron principalmente lo siguiente. El Banco de México lo que va a hacer es que va a subir la tasa de referencia en al menos unos 50 puntos base, y esto lo hace para evitar una fuga de capitales, porque precisamente la reunión de ayer fue para hacer un cálculo de esto, y dicen que podría llegar a los 35.000 millones de dólares, o sea, el dinero que se pueda ir aquí por inversiones, porque empresas vayan a ir a otros lugares, pero que, pues precisamente por lo que les digo, al ser una economía dolarizada, pues muchos insumos van a crecer.
se les van a incrementar a las empresas, ¿no? Entonces, en las próximas horas se va a dar más información por parte de estas dependencias, pero bueno, esto es como que la noticia principal, ¿no? Porque lo que se quiere evitar es precisamente que el pánico genere fuga de dinero en nuestro país. Por otro lado, Hacienda lo que va a hacer es que va a tratar de aumentar el gasto del gobierno, perdón, sí, aumentar el gasto del gobierno en el siguiente año para aminorar el golpe. Esto es importante, ¿por qué? Porque el gasto de gobierno hay que entenderlo pues como... Hay sectores que deben ser son estratégicos y muy importantes en México y prácticamente en cualquier país, en los cuales no se puede dejar de invertir y ante esto pues con mayor razón. ¿Cuáles son? Por ejemplo, pues los clásicos que vemos en los noticiarios, lo que es salud, lo que es escuela, lo que es todas estas cosas como de bienestar social, pero algo que también no se puede dejar de invertir es en la parte energética. Entonces, en un país pase lo que pase, suceda lo que suceda, cada año se tienen que invertir, por ejemplo, en la infraestructura eléctrica, porque cada año invariablemente siempre hay mayor demanda de energía por parte de la población, pero también por parte de las empresas. Entonces aquí lo que tiene que hacer es aumentarse el gasto, por ejemplo, en dependencias clave como son Pemex, como son la Comisión Federal de Electricidad, pues porque el país no puede parar en ese sentido y esto sí nos afecta de una forma negativa ante todo el entorno empresarial y luego si vemos que les va a aumentar el gasto, pues hay que crear unas mejores condiciones precisamente para evitar fuga de capitales, ¿no? Perdón, entonces, bueno, aquí el gobierno ya anunció que va a minorar este posible golpe aumentando un gasto, el gasto del gobierno. Y también por otro lado anuncian que se va a fortalecer las reformas estructurales. Esto es algo más que desde mi punto de vista se percibe como un intento como de darle un empuje a las reformas, porque, bueno, con todo lo que pasó con la crisis energética que hay tanto a nivel mundial, pues hemos visto que las reformas pues realmente no han significado ese despegue que se nos dijo desde el inicio de la administración del presidente Peña Nieto. Entonces, aquí lo están diciendo, pero francamente no se ve como por dónde pudiera esto pues ayudarnos, ¿no? Pudiera ser que sí, pero con los datos que tenemos hasta ahorita, pues sí se ve un tanto difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está la apuesta del gobierno por reempujar las reformas estructurales, ya sabemos lo que es la reforma energética, o sea, las grandes reformas con el presidente, ¿no? Y sin duda una de ellas es la energética, porque, bueno, sabemos que una gran parte de los ingresos de México venía precisamente de la venta del petróleo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta esto y vamos a ver cómo lo sigue manejando el gobierno mexicano. Ahora, ¿qué pasó en la bolsa de valores con esta situación cuando se anuncia el triunfo de Donald Trump? Bueno, en este miércoles, pues abrió con un desplome de 4.02%, lo cual es bastante, es muy importante este desplome, pero bueno, pues no se esperaba menos, ¿no? En días pasados, hasta cuando Trump hacía una declaración y repuntaba, la bolsa y el peso sufrían, ¿no? Y caso contrario, cuando Hillary iba ganando las encuestas, entonces también aquí lo manifestaba la bolsa de valores y lo manifestaba el peso. Entonces, en algunos países realmente se llegó a tomar eh, al peso, cómo iba fluctuando, pues como un termómetro de lo que iba pasando también en la economía de Estados Unidos y junto a la nuestra. Entonces, ahorita el dato es que pues las empresas como que no recibieron muy bien la noticia y bueno, ahorita estamos amaneciendo con este desplome en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, el índice de precios y cotizaciones también, bueno, que es el principal indicador de la bolsa, reportó una disminución de 1.900 puntos y pasó a las 48.470 unidades. Perdón, de las 48.470 se fue hasta las 46.521. Entonces también es un desplome bastante importante, pero bueno, algo que pues sin dudas pues se veía que iba a llegar, ¿no? En Wall Street también pasó algo pues más o menos similar, también por allá están digiriendo la noticia. Entonces, en los círculos de finanzas y empresariales, pues desde antes ya sabíamos que
que no era como muy bien visto el triunfo de Donald Trump, ¿no? Bueno, aquí es en la parte donde me quería detener. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, así lo han manifestado muchos mexicanos en redes sociales, pues con lo que vaya a pasar, con el anuncio del muro, con el bloqueo que vamos a tener prácticamente de la economía de México, eh, con todas las deportaciones que se esperan. Yo aquí creo que está pasando en Estados Unidos algo que está pasando en Europa también, ¿no? Como que, y algo que hemos visto también en México, en América, prácticamente en todo el mundo. O sea, el hecho de que han surgido demagogos no nada más allá, también hay aquí, también hay en América, incluso en la misma Europa también hay políticos que se han dado más por el lado de la demagogia. Entonces, digamos, no es un fenómeno como que exclusivo de acá, ¿no? Y sí vale la pena apuntarlo. La otra es que Estados Unidos tiene también mecanismos como que para que en un momento dado no sucediera todo lo que Donald Trump ha anunciado, ¿no? ¿A qué me refiero a relacionar esto con la demagogia? Pues bueno, pues que Donald Trump pues apostó en su campaña a, a- a- a lo que algunos dirían, pues tal vez a decirle a los estadounidenses lo que querían escuchar, ¿no? Porque también no hay que perder de vista que este triunfo, pues, es un triunfo que manifiesta lo que piensan o lo que sienten muchos estadounidenses, el sentimiento que tienen hacia todo el migrante, y de eso se valió Donald Trump. Pero ahora sí que ya tomando las riendas y la administración del país, Estados Unidos tiene mecanismos también como para frenar muchas cosas que no pudieran ser convenientes en lo que hace su presidente. Bueno, aclarado esto, vamos a ver qué es lo que va a pasar o qué podría pasar con el Tratado de Libre Comercio, y son cosas que tampoco se han dicho pues ampliamente, ¿no? En información en estas últimas semanas. De los 51 estados que conforman la Unión Americana, 26, es decir, prácticamente el 50% de ellos, dependen, así es la palabra, dependen de México como su primer o segundo socio económico más importante. Entonces, tal vez podríamos pensar que el Tratado de Libre Comercio lo van a replantear, pues sí, muy a favor de Estados Unidos, pero aquí es donde viene una labor, pues, de las autoridades mexicanas en cuanto a negociación, porque estamos viendo que prácticamente la mitad de los estadounidenses dependen de las exportaciones, dependen de lo que producimos acá, y al grado que México es su primer, a veces su segundo socio comercial, porque ahí pues, nos peleamos a veces con los chinos, pues también se sonaría muy descabellado que se hiciera algo sumamente radical como lo dijo Trump. Entonces, eso es un punto a favor muy importante para nosotros, dentro de nuestro país, ¿no? Ahora, este punto también es muy interesante. Por cada dólar que se gasta en Estados Unidos que se importa desde México, 40 centavos, es decir, el 40%, se originó en el lado americano. No se origina en Estados Unidos, esa otra parte. Tampoco queremos decir que es de México, pero es producto de las importaciones que se hacen, no nada más México, las hacen muchos otros países. Entonces, de cada dólar que gastan los estadounidenses, menos de la mitad se originó en ese país. El 60% viene de fuera. Entonces también ese es un punto muy importante en el cual se puede, ahora sí que poniendo las cartas sobre la mesa, y al momento de negociar o de renegociar el Tratado de Libre Comercio, como tanto lo dijo Trump, pues estas son cosas muy fuertes que nosotros no tenemos que perder de vista, porque realmente son puntos muy importantes para nosotros, y pues para poder sentarnos a negociar, ¿no? Aquí les puse un ejemplo. Una camioneta Toyota, por ejemplo, esta Tacoma, que allá son pues, más o menos populares, pero sí se venden, circulan mucho por allá. Esta camioneta se produce en ambos lados de México. Cruza la frontera 7 veces desde que se empieza a armar hasta que se vende en Estados Unidos. Entonces, esto significa, esto solo es un ejemplo, pero como hay muchos otros productos, ¿qué significa esto? Pues significa una creación de empleos de los dos lados muy importante. Significa que hay todo un mecanismo ya muy hecho, muy elaborado de producción de aquí hacia allá,
Entonces vemos que como este producto, muchos otros cruzan la frontera muchas veces para poderse vender de aquel lado. Entonces, tampoco sería tan descabellado, más bien suena a algo, una locura decir que, como algunos piensan, pues que se va a dar carpetazo al Tratado de Libre Comercio. O sea, precisamente por esas cosas no puede ser, porque ya nuestras economías están muy compenetradas y no se puede dar algo así. Tal vez podría suceder que se quiera hacer una negociación ventajosa, pero precisamente por estos cuantos datos y otros más que tenemos, nosotros creemos que no puede ser así, como les decía. La parte en Estados Unidos, los mecanismos que hay dentro de la misma política y las mismas cámaras empresariales, y como lo dijimos hace rato, o sea, la gente que produce y que genera dinero allá, en tanto empresas como en el ámbito financiero, pues precisamente no veían bien todo lo que estaba proponiendo Hillary Clinton. Entonces, nosotros pensamos que por ahí va a haber pues un freno importante a lo que a lo que pretenda Donald Trump, ¿no? Ahora, este último punto también es muy interesante. ¿A poco los estadounidenses van a querer realmente apostar por otros socios comerciales como por ejemplo la nación China? Es difícil simplemente por el hecho de la distancia. Algo que ayuda mucho a México es precisamente su ubicación geográfica. Pues está al ladito, está a la vuelta de Estados Unidos, nada más brincando la cerca. En dado caso que los estadounidenses solo quisieran aportar por su primer socio comercial, a veces segundo, que es China, ello significaría pagar 95% más en impuestos de importación. ¿Por qué? Pues el simple hecho de la distancia. Cuando en México, pues no representa que ellos paguen tanto impuesto. Ahora, si vemos esto también, Donald Trump, uno de los puntos que hizo que la gente lo prefiriera, pues fue precisamente que toda la parte de impuestos de la que habló, que será más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, realmente por acá pensamos que cuando, bueno, ponemos en una balanza a pagar 95% de impuestos y nos vamos con otro socio comercial a pagar menos en México porque está al lado, pues realmente también eso es algo que nos ayuda, ¿no? Otra cosa que hay que comentar es estos tratados, este tratado transatlántico que tanto se estuvo diciendo en meses pasados. Bueno, eso es lo que también ya se decía que pues no iba a proliferar. Y ahora con este triunfo de Trump, pues también es algo que la gente está comentando, que qué es lo que va a suceder ahí con ello, que ahí también hay incertidumbre. Pues también ya se veía como que no iba a prosperar mucho, independientemente de Donald Trump. Entonces aquí nada más habría que pues esperar un momento a ver cómo se van comportando estos nuevos tratados que tenía Estados Unidos, pero bueno, les repito, no, ya desde antes se veía que era algo que no iba a prosperar mucho, entonces hay que ahorita ver cómo va a ser el reacomodo de la economía y el mundo. Otra cosa que se ha dicho por acá en México es que hay quienes piensan que esto va a significar ¿cómo decirlo? Como un proteccionismo económico en muchos países. Es una versión que ha corrido, no sabemos qué tanto fundamento tenga, pero pues creemos que no puede ser así. Ya tuvimos experiencias hace décadas sobre qué es lo que sucede cuando una economía se hace a puertas cerradas, como es el término coloquial. Entonces, esto acaba afectando mucho. En el caso de México, hace décadas tuvimos una economía así, a puertas cerradas, y lo que hizo fue, el hecho de no abrirnos al mundo fue, la consecuencia fue que pues los empresarios pues perdieron la perspectiva de cómo negociar, de cómo innovar, precisamente pues porque no tenían como que ese lado de competencia, ¿no? Entonces, cuando se abre la economía mexicana hace décadas al mundo, pues bueno, vimos que muchas empresas desaparecieron, otras fueron absorbidas porque no tuvieron posibilidades de competir, porque pues perdieron la perspectiva, ¿no? Entonces, pues aquí es algo similar, no creo que sea la solución. Quien lo haya dicho a lo mejor nada más fue una especulación, una reacción, pero no tiene que ser la economía de México ni ninguna en el mundo, pues tiene que cerrarse porque bueno, el mundo ya está muy globalizado, muy compenetrado. Y bueno, algo que hacemos aquí, por ejemplo, en Rankia, pues es eh, precisamente enseñar o difundir información que ayude a las finanzas, a mejorar la economía de las personas. ¿Y por qué lo menciono?
porque, bueno, el triunfo de Donald Trump pues, ya está aquí, no se puede cambiar ese hecho, y hay que pues pensar como lo hace un empresario en cualquier lado, ¿no? Finalmente, esta es la persona con la que vamos a trabajar, con la que vamos a trabajar 4 años, y desde ahorita Donald Trump ha hecho cosas porque va a buscar la reelección, no estamos adelantando demasiado, pero algunos analistas es lo que dicen, él va a buscar la reelección, entonces muy posiblemente tengamos Donald Trump para 8 años, entonces es la persona con la que hay que trabajar, los empresarios de veras no se detienen con eso, ven oportunidades en las crisis o en este tipo de situaciones, entonces en este asunto es lo mismo, hay que ponerse a trabajar, hay que ver oportunidades, y si no las hay que crearlas, pero es la persona con la que vamos a estar compartiendo muchas cosas de aquí a 4 años, tal vez 8. Entonces, bueno, hay que ver las fortalezas que tenemos de este lado, hay que sacarlas adelante, negociar, y aquí en la parte ya de nuestra economía doméstica, pues estar más al pendiente de lo que va a suceder con el dólar, hay que ver dónde vamos a invertir. Va a haber un reacomodo interesante y va a haber mucha información económica y financiera al respecto. Entonces, aquí ya a modo de conclusión, pues los invitaría a estar pendientes porque esto sí plantea un reacomodo en cuanto a la parte de creación de empresas en Estados Unidos, en cuanto a la parte de compra de insumos por acá, hay que replantear los negocios, los que tengan pymes, los que quieran crear una pyme, tal vez no es un mal momento para hacerlo. Entonces, no hay que asustarse, no hay que tomar, no hay que asustarse sin datos, entonces vamos a, a revisar la información día a día y bueno, con base en ello pues ya toma cada quien sus decisiones, ¿no? Esto sería como lo más importante hasta ahorita que hemos visto. Si tienen alguna duda, pues con todo gusto aquí estamos para tratar de responderla. Y bueno, recordarles que en los foros de Rankia, pues vamos pueden hacer ahí todas las preguntas que quieran y tanto un servidor como otras personas que estamos aquí en México, pues vamos a tratar de responderla desde el lado, desde el punto de vista de las inversiones, de la economía doméstica, etcétera. Entonces desde ahí nos vamos a tratar de responder. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responder. Muchas gracias, Misael, por tu explicación. Ha estado realmente interesante. Y nada, como comenta Misael, si tienen alguna pregunta pueden ponerla por el chat. Veo que tenemos una aquí que nos pregunta si los resultados de las elecciones también afectarán a las Afores por las inversiones que puedan tener en valores extranjeros. Ok, esta es una pregunta que nos han hecho, pues ya tiene unas cuantas semanas. Lo que hay que decir es que las inversiones de las Afores están hasta cierto punto protegidas, o sea, lo que quiero decir es, no van a sufrir, o sea, la gente no va a perder su dinero en las Afores, nada de eso. Lo que hemos estado viendo es que hay como sí ha habido una disminución en los rendimientos, y esto tiene que ver por la forma en la que las 11 administradoras pues hacen sus movimientos económicos, ¿no? O sea, las administradoras hacen un movimiento como casi cualquier inversionista, toman el dinero, lo invierten o lo meten en algún lado que sea rentable y obviamente pues hay ciertos riesgos, ¿no? Aquí, como sabemos, las Afores, el dinero que hay ahí pues tiene cierta, o sea, tiene garantía, no se pierde el valor, si hay intereses, aunque a lo mejor aquí los intereses podrían ser menores dependiendo pues de dónde lo inviertan las administradoras. Es un poquito temprano así como para afirmar van a sufrir esto, va a haber una disminución de tanto por ciento, porque esto está muy reciente y ahorita hay una ola de movimientos en todos lados, pero lo que sí les puedo asegurar es que las Afores no van a seguir ganando, van a seguir incrementando el rendimiento, tal vez haya menos, pero bueno, es algo muy normal como en cualquier inversión. Entonces, por ese lado, pues yo creo que hay que despreocuparnos, ¿no? Y precisamente no hay que hacer pánico. Yo creo que ahorita, pues ni siquiera, no sé si haya quien piense que en sacar dinero de su Afore, pero pues no, ahorita hay que estar tranquilos y esperar a que este río revuelto, pues se vaya calmando un poco, ¿no? Hay que tener paciencia y hay que checar la información que va saliendo día a día y en ese sentido, pues los invito a que sigan consultando aquí en Rankia todo lo que vamos a tener porque esto nos reacomoda muchas cosas, ¿no?
Perfecto, Misael. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos a la próxima. Claro, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Andrea. Gracias, Misael. Hasta luego.